Hola, soy Brian de Arfontes. Hoy vamos a ver una frase que se encuentra en Romanos capítulo 4. Ahora, en los análisis de Romanos, vamos en el capítulo 4. Esa frase es la frase que se encuentra aquí, le fue contado por justicia. Y ahí abajito, ahí vemos la frase en el griego. Eh, lo que sabemos de esa frase es que se encuentra 9 veces en Romanos 4, por lo tanto es de suma importancia. También lo que sabemos es que tiene que ver con la justificación por la fe. Eh, Tiene mucho que ver, es como decir lo mismo, pero resaltar una parte de lo que es esa justificación. Y vamos a ver eso más adelante. Lo que tenemos que saber ahorita es que se encuentra 9 veces y es de suma importancia que entendamos esa frase para entender lo que Pablo nos está queriendo decir y enseñar en Romanos capítulo 4. Ahora, muy bien. Eh, Capítulo 4, pues tiene antes, ¿verdad? Está encerrado porque tiene la frase siendo justificados gratuitamente por su gracia antes del capítulo 4. Y miren lo que tiene después del capítulo 4, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Siendo encerrado, nos da a entender, ¿verdad? Que esa es otra explicación de lo que es la justificación por la fe. Pero ahí entonces tenemos que preguntarnos que qué es el significado de la justificación y la justificación por la fe. La justificación en Pablo conlleva una idea forense, es una idea legal, es la corte celestial. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 8. La justificación es lo contrario a ser acusado y condenado. Así que ser justificado por la fe es todo lo contrario de ser acusado y condenado en la presencia de Dios. ¿De dónde sacamos esa idea? Bueno, vamos a ver Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es de aquí, es aquí de donde pescamos, de donde nos pescamos, para decir que la justificación por la fe, ser justificado por la fe, es todo lo contrario a ser acusado y condenado en la presencia de Dios. Sabemos que la justificación es por gracia, sabemos que se recibe por fe. Vamos a seguir. ¿Qué es el fundamento de la justificación por la fe? No es por la fuerza de la fe de uno, no es por lo fuerte de la fe de uno, no, no, es por la cruz. Ahí en Romanos 3:21 al 26 vemos que la justicia de Dios viene por la fe a todos los que creen, pero también vemos que Dios muestra su justicia en la cruz. ¿Por qué lo hace? Para que Él sea justo, dice, y para que sea Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el fundamento de la justificación por la fe es la cruz. Y se puede decir que es la obediencia de Cristo. Romanos 5 del 18 al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos que la justicia de Dios viene por medio de la fe, se muestra en la cruz de Cristo y es a través de la obediencia de Cristo Jesús. Vamos a ver el contexto de Romanos 4, porque es aquí en Romanos 4 donde se encuentra esa frase, le fue contado por justicia 9 veces. Recuerden que Pablo está poniendo a judío y a gentil bajo pecado.
Está poniendo a judío y no judío bajo pecado desde el 1:18 hasta el 3:20. Así que en el capítulo 4, Pablo está mostrando que Dios es Dios de los judíos y gentiles por la justificación por la fe. Eso viene del capítulo 3 del 27 al 31. Vemos que esa es una de las 4 preguntas que Pablo hace en esa porción, y ahí da una respuesta breve, y en el capítulo 4 da una respuesta más amplia y más completa. Así que Pablo saca lo de la justificación por la fe, acude a la historia de Abraham para enseñarnos que Dios es Dios de los judíos y también de los no judíos. Todo es por la fe, porque por la fe se recibe la justicia de Dios. Y luego, viendo el contexto, Pablo acude a la historia de Abraham para darnos su conclusión y para darnos su respuesta. Esa es la historia de Abraham. Génesis 15, versículo 6. Nosotros vemos que Dios le viene a Abraham, lo saca a Abraham de su tienda, le enseña los cielos, las estrellas, le dice a Abraham, tu descendencia va a ser como esas estrellas. Y dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y vamos a ver un poquito más de aquí, pero no vamos a complicarlo con los idiomas originales en este video. Quiero que sean nada más datos generales, digeribles, para que podamos nosotros llevarnos una idea de lo que es esa frase que le fue contado por justicia. Aquí es la primera vez que lo encontramos. Aquí en medio de la tabla tenemos la traducción de la Reina Valera 60. Pablo en el versículo 1 y 2 nos dice, ¿verdad?, que encontró a Abraham, nuestro padre, conforme a la carne. Y luego él acude a las escrituras aquí. Y Pablo en el versículo 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, eso es muy importante, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que en ese contexto aquí, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que dejar bien claro es que eso de que la fe de Abraham le fue contada por justicia, el acto de creer de Abraham le fue contado por justicia, tiene que ver con la gracia de Dios. Que Abraham no merecía nada. Eh, Abraham no merecía, él era pecador. Él no merecía esas grandes promesas. Dios lo sacó de ahí, de Ur de los Caldeos, y le llamó que fuera a un pueblo, que fuera a Canaán. Pero Dios lo sacó de un pueblo idólatra. Abraham no era mejor que nadie. Y Dios le extendió su gracia y la fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe resalta la gracia de Dios, porque la fe no merece nada. La fe solamente es un instrumento por el cual recibimos las bendiciones de Dios. Le fue contado por justicia parece ser otra manera de hablar de la justificación por la fe, solo que resalta que es un acto de Dios declarando al pecador justo en la corte celestial. De nuevo, la fe no tiene mérito, la fe solamente recibe. La fe es como una mano que recibe de parte de Dios las bendiciones. La fe es como un vaso que recibe la bebida divina de la justicia de Cristo, para que el pecador sea justo delante, para que el pecador sea declarado justo delante de un Dios santo. Y acudimos de nuevo a nuestro texto, Romanos 4, del 3 al 5, porque ¿qué dice la escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que por la fe solamente recibimos esa justicia de Dios.
tiene que ver con el glorioso intercambio. El pecado del creyente, nosotros vemos eso en otra parte de las Escrituras, pero el pecado del creyente se le atribuye a Cristo Jesús, se le carga a Cristo Jesús en la cruz y ese pecado ya se considera de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? La obediencia y la justicia de Cristo por la fe se le atribuye al pecador y ya se considera ser del pecador por la fe. ¿Y qué es lo que pasa en la corte celestial? Dios da su proclamación y dice justo. El pecador se declara justo no por sus obras, sino por la obra del Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque Cristo cargó su pecado en la cruz y también recibe la justicia de Cristo, su perfecta obediencia la recibe por la fe. Así que esas dos necesidades que tenemos, las dos necesidades del perdón y de una justicia perfecta para presentarnos delante de Dios, se cumple todo eso en Cristo Jesús y el pecador lo recibe solo por fe, solo por fe. Como vimos en el texto, el pecador viene a Dios como un Dios que justifica al impío. Así que el pecador se acerca a Dios admitiendo, Dios, yo soy impío. Yo no puedo hallar justicia por mi propia cuenta. Solamente es por medio de Cristo, lo creo. Y en este momento Dios eh, declara al pecador justo en la corte celestial. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos de esa hermosa doctrina, de esa hermosa enseñanza del Evangelio, que es la justificación por la fe? Y de esa frase, le fue contado por justicia. Y en el contexto de Romanos capítulo 4, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos? Bueno, lo de se le contó o más bien le fue contado por justicia es para que veamos cómo Dios Padre aplica la justicia de Cristo para que seamos declarados justos. La justificación es por fe, como vamos a ver la semana que entra, el primer domingo de junio, lo que vamos a ver es que es por fe para que sea por gracia. La salvación por gracia deja a todos igual en la presencia de Dios. Y recuerden del contexto de Pablo. Él está tumbando el orgullo de los judíos y más adelante va a tumbar también el orgullo de los no judíos. Que el judío por tener la ley no tiene ventaja delante de Dios, es también culpable delante de un Dios santo y el no judío tampoco tiene ventaja delante de Dios, aunque en su mayoría los que han recibido el Evangelio en esta época son los gentiles, no quiere decir que el gentil tiene ventaja, porque tan pronto que un judío recibe la justicia de Cristo, es también justo delante de Dios. Así que esta preciosa doctrina nos deja a todos igual delante de Dios. En este contexto, Pablo saca esta doctrina para enseñarnos que Dios es Dios de los judíos y también de los no judíos, porque la justificación no viene por participar en el pueblo judío y no viene por participar en el pueblo no judío, viene a todos los que creen. También lo que vemos es que por medio de la justicia de Cristo, Dios está reuniendo un pueblo, está reuniendo un pueblo que habitará los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de eso? Bueno, es porque en Romanos 4, Pablo habla de eso. Miren, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. Y Abraham creyó en Dios, creyó en esa promesa. Y hoy estamos viendo
los frutos de lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Por medio de Abraham vino el Mesías. Y aquí, como dice en Romanos 8:17, si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En Romanos 8:17. Romanos 4, vemos la primera mención de esa herencia, de heredar el mundo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Abraham creyó en esa promesa de ser padre de muchas naciones y le fue posible por medio de Cristo Jesús, quien es el heredero principal de Dios. Y esa herencia que recibe Cristo se extiende a todos los hijos de Dios. Y Abraham es el padre de todos los hijos de Dios en sentido de la promesa. Así que vemos esas conexiones hermosas en la palabra de Dios. Y sabemos que en verdad la justicia de la fe sí se trata de nuestra salvación personal, pero se trata de algo mucho, mucho más grande, de lo que Dios está haciendo en cumplir sus promesas, primeramente a Abraham, luego a su Hijo, el Señor Jesucristo, y a todos los que creen en Él. Seremos herederos y coherederos con Cristo. Así que si usted me acompaña hoy en este video y estaba viendo su salvación personal a lo mejor de otra manera, a lo mejor lo estaba viendo como un esfuerzo personal, déjele digo que ahí no hay salvación. Pablo, léelo por su cuenta. En Romanos empieza desde el 1:1 y ve ahí como Pablo deja a todos bajo el pecado. La única manera de estar bien con Dios es por medio de la justicia de Dios que viene por la fe, que se encuentra en la cruz de Cristo y en la obediencia de Cristo Jesús. Reciba hoy mismo esa justicia por la fe y solo por la fe. Si está aquí y tiene años en la fe, un hermano ha dicho, y bien lo ha dicho, que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Hay que ver esa hermosa verdad de la justificación por la fe todos los días. Y nos va a guiar cada vez más y más a la humildad, a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y todo es para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios les bendiga y que siga obrando en su pueblo el día de hoy. Amén.